That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Mi compromiso con el otro, ética. Los actos del hombre son aquellos que se hacen sin usar la conciencia o la libertad de elegir. Por ejemplo, el respirar, el proceso digestivo, el dormir, el soñar son actos que pertenecen al hombre por ser él quien los ejecuta, pero carecen de moral, no están ni bien ni mal. La palabra ética viene del vocablo griego ethos, que significa costumbre y carácter, tomando esta raíz etimológica. La ética es la rama de la filosofía que trata de reflexionar sobre las preguntas y respuestas de la conducta y la naturaleza del hombre como ser moral. Briani y López, 2009. Por su parte, Ellen Bus, 2010, define la ética como la rama de la filosofía que se ocupa de los juicios sobre el comportamiento moral. La ética se encarga de hacer una reflexión filosófica sobre la moral. La moral es el conjunto de normas impuestas por una sociedad para regular el comportamiento de los individuos que la forman. Rodríguez, 2005. La moral es la parte práctica, tiene una base social establecida, mientras que la ética surge desde la conciencia y la voluntad individual y personal. Para Aristóteles, la más alta habilidad que tenemos los humanos es la de razonar, actuar guiados por la virtud. Exige utilizar esta habilidad que es la que nos distingue del resto de los seres vivos. De acuerdo a esto, la ética de la virtud nos lleva a cultivar los hábitos que nos hacen comportarnos como personas virtuosas o morales. Bus, 2010, presenta dos teorías éticas que evalúan el comportamiento en términos de consecuencias. La libertad es la capacidad del ser humano de tomar por sí mismo la decisión de elegir o no elegir, utilizando la voluntad. Bruckner, 1978. La elección depende de nosotros, va acompañada de razón y comparación reflexiva. Al elegir se escoge una cosa sobre otras. Debe quedar claro que inclusive no elegir ya es una elección, pues está permitiendo que otros elijan. La libertad es una capacidad que solamente tienen los seres humanos, los animales y las plantas no tienen más remedio de ser como son, solo pueden comportarse como lo que son, animales o plantas. A diferencia de otros seres vivos, los hombres pueden elegir, en parte, una forma de vida. La diferencia esencial se encuentra en el uso de dos características humanas, la inteligencia y la voluntad. ¿Te has preguntado cuánta libertad se tiene? Cuando eres pequeño, tus padres deciden por ti, qué comes, a qué hora te vas a la cama, qué ropa te pones, pero, conforme creces, puedes elegir ciertas cosas, qué comida te gusta más, si te gusta un programa de televisión, si quieres juntarte con tal o cual amigo. Este proceso de aprender a elegir se desarrolla junto contigo. En el camino te das cuenta que algunas de tus elecciones no son muy acertadas o no son trascendentales, pero hay otras elecciones que tienen un impacto muy importante en tu vida. En este proceso te das cuenta que hay situaciones en las que no es posible elegir, no pudiste elegir en qué familia naciste o qué apariencia física tienes, eso ya fue determinado. Pero, ¿es así en todos los aspectos de la vida o existen decisiones que sí puedes llevar a cabo después de analizarlas? Analizando la acción de elegir en los actos humanos, hay dos posturas éticas que toman como base el concepto de libertad, para determinar la responsabilidad que se tienen en las decisiones morales. Al ser libres, se es responsable, de lo contrario ya todo está determinado. En lo que se refiere a la responsabilidad moral de nuestros actos, las posturas éticas son las siguientes. Bus, 2010. Determinismo duro. Aunque creamos que actuamos libremente, esta postura insiste en que esto es una ilusión, ya que cada una de nuestras acciones está determinada por factores fuera de nuestro control. En el determinismo duro no hay responsabilidad moral real. Determinismo suave, afirma que el determinismo y el libre albedrío son compatibles. Por una parte acepta que hay situaciones que ya están determinadas, pero acepta que las primeras experiencias y las elecciones que se toman desde la niñez forman a las personas. La libertad de elegir construye a la persona.
Si las causas y las razones que llevan a elegir son internas, entonces tu voluntad es libre y eres responsable de tus decisiones. Mi relación con el otro. El hombre como ser social. Por ejemplo, las abejas y las hormigas viven organizadas en grandes sociedades en las que todos los integrantes trabajan por un mismo fin. Los mamíferos se organizan en manadas, para protegerse y buscar alimentos en conjunto. Pero los seres humanos tienen una sola forma de realizar nuestra esencia y esta es en sociedad. El ser social ha sido tema de estudio de filósofos como Platón y Aristóteles, ambos consideraban que la esencia del hombre es ser social. Aristóteles fue el primero en definir al hombre como un animal político, que necesita vivir en sociedad, regulada por una serie de reglas que permitan la convivencia. Gómez, 1978. Lo esencial para vivir en una sociedad justa es el establecimiento de principios que regulen el comportamiento de los individuos. Platón y Aristóteles observaron que la justicia era el principio rector que regulaba el desenvolvimiento en la polis o ciudad. Si hay justicia en la polis, también la habrá para el individuo. Bush, 2010. Para ambos autores polis era un término muy amplio, que iba más allá de significar solamente estado o ciudad, se referían a la principal fuente de la cultura, así como del gobierno y el lugar donde los ciudadanos recibían entrenamiento sobre la integridad. Platón trata ampliamente el tema de la justicia dentro de la sociedad en su diálogo La República. Ahí explica que una sociedad es justa cuando cada persona que ahí vive hace lo que está bien para ella. De la misma forma, la educación que dé el Estado a los ciudadanos es la clave para el comportamiento de un buen gobierno. Dentro del gobierno la mayor responsabilidad del Estado es formar a un rey filósofo capaz de gobernar y conducir de la mejor forma la polis. Bush, 2010. Por otra parte, Aristóteles, en su tratado sobre política dentro de la ética nicomaquea, dice que lo que debe dictar el contenido y los métodos de educación pública no son los deseos del individuo, sino las necesidades del Estado. La intención es formar ciudadanos que no se pertenecen a sí mismos, sino al Estado. Bush, 2010. En el curso de la historia se pueden descubrir tres conceptos distintos de filosofía. De estas tres concepciones de la filosofía se ha nutrido el pensamiento filosófico del mundo. Cada una de las épocas históricas ha estado marcada por una problemática muy específica. Por ejemplo, los primeros filósofos trabajaron en las cuestiones referentes al origen del cosmos. Esto marcó sin lugar a dudas el inicio de las ciencias. Se definieron formas y organizaciones sociales que establecieron sus propias reglas. Esas reglas sirvieron de base para las culturas siguientes, las cuales transformaron lo que ya existía y lo mejoraron. La historia es lo que da al mundo, nos dice Hegel, el progreso necesario y racional hacia la conciencia de la libertad. La construcción de la historia ha sido mediante la tríada de la que habla Hegel. Tesis, se establece una afirmación. Antítesis, se establecen objeciones que invalidan la afirmación anterior. Síntesis, recoge las dos anteriores y las supera. ¿Y quién manda aquí? El hombre que vive en sociedad lo hace sometido a reglas y leyes que se establecen para facilitar la convivencia con los demás. Conforme han surgido las sociedades, han surgido también las formas de gobierno, es decir, surgen formas en las que uno o varios individuos que conforman la sociedad toman el rol de guías para el resto de los individuos. Este grupo de individuos que se constituyen para guiar a los demás, dentro de una sociedad establecida como Estado, es lo que forma el gobierno. Desde tiempos del hombre primitivo existen indicios de que el hombre se establecía en clanes o pequeños grupos que eran guiados por uno o varios líderes, que entonces se distinguían por ser los más fuertes o los más sabios. Así, los grupos sociales eran guiados por los más fuertes o los que representaban alguna ventaja con respecto a los demás. A través de la historia cada grupo social constituido se sometía ya sea por fuerza o voluntariamente a una forma de gobierno. El problema estaba en que algunas sociedades cuestionaban o atacaban la forma de gobierno a la que eran sometidos porque no estaban de acuerdo con la manera en que se establecían las reglas, cuestionaban la autoridad, es decir,
Se cuestionaba la soberanía de la autoridad. Este es un término que se usa para describir dónde reside o debería residir la autoridad. Bush, 2010. La relación entre el individuo y el Estado históricamente ha sido conflictiva, ya que los individuos cuestionan dónde debe estar la soberanía, es decir, la autoridad política. Algunos filósofos argumentan que el Estado existe para servir y proteger los derechos de los individuos, otros argumentan que el bien de los individuos sirve para servir al Estado. Así, surge una amplia gama de sistemas de gobierno, que van desde el totalitarismo hasta el anarquismo. A continuación se explican. Bush, 2010. Las teorías del derecho de gobernar surgen a partir de estas dos posturas extremas acerca de dónde reside la soberanía. En las dictaduras totalitarias, el Estado es supremo y la soberanía reside en un solo tirano. De forma opuesta, en un Estado mínimo, cuya autoridad lleve solamente a salvaguardar los derechos individuales, no puede haber soberanía en sentido estricto, ya que cada quien vela por sí mismo. Platón expone, en su diálogo La República, lo que debía de ser una sociedad utópica. En este diálogo habla de que la democracia era un sistema de gobierno en el que se debía de desconfiar, ya que la habilidad de la gente para escoger a los gobernantes podía fallar fácilmente, pues en lugar de elegir al más capaz se podía elegir por cualquier otra cosa, errando así la elección. En La República, Platón habla sobre tres formas de gobierno. Abagnano, 1985. 1. La monarquía. Para él una buena monarquía es la mejor forma de gobierno. Quien la debía encabezar era el rey filósofo. El riesgo que se corre en esta forma de gobierno es que el rey se puede convertir en tirano. 2. La oligarquía, el gobierno fundado en la idea de que deben gobernar los ricos. 3. La democracia, es lícito para cada ciudadano elegir al gobernante que desee. Platón ve esta forma de gobierno como riesgosa. Para Platón, el Estado debía de ser el encargado de formar a través de los años a las personas que debían gobernar, sometiéndolos a un arduo entrenamiento de 50 años de formación en diversas disciplinas, donde la de más alta jerarquía era la filosofía. El resultado era un individuo calificado para servir como rey filósofo. Ese era el gobernante ideal para Platón. Bush, 2010. Como seres sociales, coexistiendo y conviviendo en una sociedad, es importante tomar conciencia que eso nos da algunos derechos por el simple hecho de formar parte de una sociedad. El derecho se da como una serie de reglas, leyes o normas que tienen por objeto el comportamiento intersubjetivo, es decir, recíproco de los hombres entre sí. Abagnano, 1985. Existen derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad, con los cuales un individuo nace, y un gobierno no puede quitárselos. Bush, 2010. Sin embargo, históricamente, los derechos naturales de los individuos no siempre fueron respetados. Cuando la esclavitud no era ilegal, se les negaba a los esclavos el derecho a la libertad. Cuando las monarquías eran el sistema de gobierno imperante en la mayor parte de Europa, la vida de los súbditos estaba al servicio de los monarcas. ¿Es mi propósito? Los filósofos occidentales han estado ocupados en llegar a una respuesta sobre la existencia o inexistencia de Dios, ya que ese tema está ligado al tema de la trascendencia humana. Saber el propósito de la vida puede cambiar radicalmente la forma en que vives. El estudio del pensamiento de Aristóteles y los comentarios que de sus escritos hace Averroes, 1126-1198, condujeron a los filósofos de entonces a dos cuestiones: la razón y la revelación o fe. La teología natural es la ciencia que se encarga de explicar la existencia de Dios a través de la razón. Abagnano, 1985. Santo Tomás de Aquino fue quien se encargó de sentar las bases científicas de la teología natural, retomando argumentos que antes ya habían utilizado Aristóteles y Averroes, a través de 5 vías que utilizan solamente la razón. Priani y López, 2009. Por el movimiento, en el universo todo tiene movimiento, pero debe haber un motor que sea la causa del primer movimiento. Ese primer motor es Dios.
Por la causalidad, si todo tiene una causa, es imposible que exista un número infinito de causas, por lo que debe haber una primera causa, esa primera causa es Dios. Por la contingencia se refiere a que todos los seres que hay en el mundo no existen por sí mismos, sino por otro. Si existen seres contingentes, debe haber un ser necesario, ese ser necesario es Dios. Los grados de perfección, en el mundo observamos distintos grados de perfección, minerales, plantas, animales, hombres. Si hay diferentes grados de perfección, debe existir un ser que sea perfecto en sí mismo. Ese ser perfecto es Dios. El orden del universo o el fin, todo en el mundo está ordenado a un fin. Ese fin no puede ser otro sino Dios. Santo Tomás de Aquino, aunque estaba convencido de la existencia de Dios, por medio de la teología natural trató de llegar a demostrar esa existencia utilizando la razón y posteriormente a través de la fe, llegar al conocimiento de Dios a través de verdades reveladas. Los filósofos no cristianos encuentran tres posturas acerca de la existencia de Dios. Bus, 2010. William James, filósofo pragmático del siglo XIX, señala que el agnosticismo no es una opción útil y la descarta. Para él, las opciones reales de creer o no creer en la existencia de Dios dependen exclusivamente de cada individuo. Elegir entre tener fe o no tenerla es una decisión personal y esa decisión probablemente afectará la vida que decidas vivir. Como ya viste, James deja completamente en la voluntad la elección de creer o no creer en la existencia de Dios, pero siempre con repercusiones en la forma en que se vive. Para Blaise Pascal, filósofo del siglo XVII, la cuestión es simple, creer o no creer. De acuerdo a esto hay 4 posibles resultados. Bus, 2010. Si hay un Dios y escoges creer, la recompensa puede ser la vida eterna. Si hay un Dios y escoges no creer, te arriesgas a consecuencias desagradables y eternas. Si no hay un Dios y tú crees que lo hay, puedes dejar a un lado algunos placeres egoístas. Si hay un Dios y tú mantienes tu creencia, tendrás la satisfacción de estar en lo correcto, pero hasta después de muerto. La apuesta de Pascal, eligiendo que Dios existe, puede hacer que tomes algunas decisiones en tu vida. Tú eres el responsable de vivir tu vida de una cierta forma. Si hay un Dios, la vida adquiere una dimensión eterna, de trascendencia. Una de las incógnitas más recurrentes en el mundo actual es: ¿la vida humana termina con la muerte? Existen muchos relatos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. La mayoría de estas versiones incluye la sensación de dejar el cuerpo, la paz que nunca antes se había experimentado de tal forma, inclusive el encuentro con seres llenos de luz o de familiares que han muerto antes. Todas estas experiencias no han sido probadas científicamente y no se puede tener la certeza de si son verdaderas o no. De nuevo, se tocan 2 conceptos anteriormente vistos, razón o fe. En la cultura asiática vida y muerte se ven como complementos, no como opuestos. Los budistas creen que la muerte es solo una transición de una vida a la siguiente. Pero nosotros no fuimos formados en estas culturas, sino en la occidental. Tenemos que cuestionarnos acerca de qué tipo de evidencia sería la que necesitamos para aceptar la existencia de Dios. ¿Cómo tendría que aparecer Dios ante nosotros para probarnos su existencia? ¿Qué relevancia puede tener en tu vida aceptar o no la existencia de Dios? La reflexión se debe hacer tratando de ver cuál es el propósito en la vida y qué sentido se le da a los actos. La búsqueda de la trascendencia es una cuestión fundamentalmente personal, pero es necesario tomar un tiempo para reflexionar acerca de ella, pues por más que otra persona trate de convencerte de lo importante que es buscar darle sentido a tu vida, la decisión es tuya.